Imagina estar en casa, en una noche tranquila, y de repente ser arrastrado por una luz misteriosa que atraviesa la ventana, mientras objetos flotan a tu alrededor. Desapareció de forma inexplicable y reapareció a 755 kilómetros de distancia, solo 4 horas después. Encontrada confundida, con marcas extrañas en el cuerpo y señales de que habían pasado semanas, relató haber estado en una sala blanca y haber sido abordada por una entidad de 2,5 metros de altura. Pero, ¿qué hace esta historia aún más aterradora? La desaparición de su esposo y su amiga, seguida de rumores sobre persecuciones por hombres de negro. Este es uno de los casos de abducción más perturbadores e intrigantes jamás registrados. ¿Estás preparado para desentrañar este misterio? ¿Alguna vez te has preguntado qué realmente sucede en el cielo y en el mar? ¿Qué está oculto más allá de lo que los ojos humanos pueden ver? Bienvenido a Constelación Inmaculada, donde los misterios del cosmos se convierten en realidad. Aquí vamos más allá de la ciencia, explorando relatos de encuentros con seres de otros mundos, avistamientos que desafían todas las explicaciones y teorías que el gobierno no quiere que sepas. Prepárate para cuestionar todo lo que crees sobre el universo. La verdad está ahí fuera, y nosotros vamos tras ella. Suscríbete ahora, porque la realidad que conoces nunca volverá a ser la misma. El 4 de octubre de 2001, el pequeño pueblo rural de Gandaya, ubicado en Queensland, Australia, sería escenario de uno de los casos más intrigantes de la ufología moderna. Amy Rylance, de 22 años, vivía con su esposo Kate Rylance, de 39 años, y una amiga, Petra Heyer, de 35 años. Juntos trabajaban para convertir la bodega Whispering en un negocio próspero. El lugar era remoto, rodeado de vegetación nativa, y la casa improvisada en la que vivían estaba compuesta por 2 habitaciones conectadas a un tráiler y una sala central. Esa noche, tras un día agotador trabajando en la propiedad, Petra se retiró a su habitación, Kate se fue a la suya, y Amy decidió descansar en el sofá de la sala viendo televisión. El silencio nocturno se interrumpió alrededor de las 23:15, cuando Petra se despertó por una luz intensa proveniente del exterior de la casa. Intrigada, se levantó para investigar y fue sorprendida por una visión surrealista. Amy flotaba en el aire, envuelta en un haz de luz que emanaba de un objeto plateado visible desde la ventana. El objeto tenía forma de disco y flotaba sobre un árbol cercano a la casa. La luz no solo envolvía a Amy, sino que también hacía levitar pequeños objetos a su alrededor. Petra, paralizada por el shock, intentó procesar lo que estaba ocurriendo. Antes de poder reaccionar, perdió el conocimiento debido a la intensidad de lo que estaba presenciando. Cuando recuperó la conciencia minutos después, Amy ya no estaba, y el objeto misterioso había desaparecido en el cielo oscuro. La sala estaba desordenada, con la ventana rota y objetos esparcidos por el suelo. Lo que parecía ser una noche común en un lugar aislado se transformó rápidamente en un misterio de proporciones inimaginables. En estado de completo pánico, Petra corrió al dormitorio de Kate, despertándolo con gritos. Inicialmente confundido, Kate notó la ventana rota y los objetos desordenados en la sala, mientras Petra intentaba explicar lo que había visto. Aunque su relato era incoherente al principio, logró describir la luz intensa, la levitación de Amy y el objeto plateado que flotaba sobre la casa. Kate, incrédulo, se vio obligado a actuar rápidamente ante la desaparición de su esposa. Ambos realizaron una búsqueda por la propiedad, examinando los alrededores en busca de Amy, pero no encontraron rastro alguno de ella. Incapaces de entender lo que había sucedido, decidieron llamar a la policía local. A las 23:40, contactaron a la comisaría de Taro, responsable de la región, informando que Amy había desaparecido de manera inexplicable. En la llamada, Petra insistió en que Amy había sido llevada por una luz proveniente de un objeto volador. Poco después, los policías llegaron a la propiedad, incluyendo al oficial Robert Maraná, encargado de la investigación inicial. Petra relató nuevamente lo que había presenciado, mientras Kate, visiblemente alterado, intentaba mantener la calma. La investigación preliminar reveló detalles intrigantes. Además de la ventana rota,
Un arbusto cercano presentaba marcas de quemaduras, como si hubiera sido expuesto a altas temperaturas. La estructura de la ventana estaba dañada y la malla protectora rasgada. Estas evidencias respaldaban parte del relato de Petra, pero el caso estaba lejos de ser comprendido. La policía intensificó la búsqueda de pistas, mapeando los alrededores en un esfuerzo por localizar a Amy o entender qué podría haber ocurrido. A las 3 de la madrugada, mientras la investigación en la propiedad seguía en curso, una llamada inesperada dio un giro al caso. Una mujer de la ciudad de Meca, situada a impresionantes 755 kilómetros de Gandaya, contactó a la policía local para informar que había encontrado a una joven desorientada en una gasolinera. Al asistirla, descubrió que la joven se identificaba como Amy Lance. Esta noticia trajo un alivio inmediato a Kate y Petra, pero también levantó un misterio aún mayor. ¿Cómo podía Amy haber recorrido esa enorme distancia en tan poco tiempo? Kate y Petra fueron informados de la llamada y, sin dudarlo, comenzaron a organizar su viaje a Meca. Mientras tanto, la policía local verificó la condición de Amy. Estaba desorientada, pero físicamente ilesa, salvo por algunos detalles intrigantes. Su memoria era vaga, y no podía recordar cómo había llegado a la gasolinera. Amy solo repetía que había despertado en un área arbolada cercana al lugar y que había caminado hasta ver las luces. La distancia entre Gandaya y Meca requeriría al menos 8 horas de viaje en coche, pero entre el momento de la desaparición de Amy y su localización solo habían pasado 4 horas. Aunque el alivio por saber que Amy estaba viva era inmenso, los detalles del caso lo hacían aún más enigmático. La policía, ahora trabajando en colaboración con las autoridades de Meca, comenzó a construir una línea de tiempo para entender los eventos y planeó interrogar a Amy para obtener más información sobre lo ocurrido. En el hospital, Amy fue entrevistada por la policía local. Todavía confundida y visiblemente débil, comenzó a relatar los eventos que recordaba. Su último recuerdo claro era estar tumbada en el sofá, sintiéndose somnolienta. Cuando despertó, se encontraba en un ambiente completamente diferente. Una sala rectangular, completamente blanca, iluminada por una luz intensa que parecía provenir tanto de las paredes como del suelo. No pudo identificar la fuente de esta iluminación. Mientras observaba la sala, Amy notó que estaba acostada en una especie de mesa y, aunque el lugar le resultaba extraño, inexplicablemente se sentía tranquila. Al intentar pedir ayuda, escuchó una voz masculina, firme pero calmante, resonar en el ambiente. La voz le indicó que mantuviera la calma y aseguró que no le harían daño. Momentos después, una apertura apareció en una de las paredes, y una figura alta entró en la sala. El ser medía alrededor de 2,5 metros. Llevaba un mono único y usaba una máscara negra que cubría su rostro, dejando visibles los ojos, la nariz y la boca. Amy relató que la entidad parecía comunicarse directamente con ella sin mover los labios, transmitiéndole que estaba a salvo y que sería devuelta pronto a un lugar cercano a donde había sido llevada. Luego, sintió una fuerte somnolencia y volvió a quedarse dormida. Su siguiente recuerdo fue despertarse entre árboles, con el olor del mar en el ambiente. Desorientada pero impulsada por instinto, caminó hasta una gasolinera donde pidió ayuda. Las declaraciones de Amy sorprendieron a todos y profundizaron el misterio en torno al caso. Tras su rescate, Amy fue sometida a una evaluación médica exhaustiva que reveló pruebas perturbadoras. Además de estar visiblemente agotada, presentaba marcas triangulares en la parte interna del muslo derecho y en ambos talones, que parecían cicatrices recientes. Ningún médico pudo determinar el origen de estas marcas, que mostraban un grado avanzado de cicatrización, incompatible con las pocas horas transcurridas desde su desaparición. Otro detalle llamó la atención. Días antes, Amy se había teñido el cabello de rubio, pero al ser encontrada, sus raíces mostraban un crecimiento significativo, revelando su color natural. Los expertos estimaron que el crecimiento correspondía a varias semanas, algo inexplicable considerando que solo habían pasado 4 horas desde su abducción. Además, el vello corporal de Amy estaba más largo de lo habitual, contradiciendo sus hábitos personales, ya que solía depilarse casi a diario.
Estos cambios físicos llevaron a especular que Amy pudo haber experimentado el tiempo de forma diferente, como si hubieran pasado semanas para ella mientras solo transcurrieron horas en la Tierra. Para los investigadores, estas evidencias físicas eran difíciles de ignorar y otorgaban credibilidad al relato de Amy. Aunque no había explicaciones concretas, el caso comenzó a atraer la atención de ufólogos y expertos en fenómenos inexplicables, quienes veían en su experiencia posibles indicios de una interacción extraterrestre. Con el caso ganando complejidad, Diane Harrison, una reconocida investigadora de ufología en Australia, fue invitada a participar en la investigación. Diane contactó a su colega Bill Choke, especialista en abducciones y fenómenos relacionados con luces, para analizar los eventos. Juntos decidieron visitar la propiedad en Gandaya, donde todo había comenzado. Al llegar, fueron recibidos por Kate y Petra, quienes describieron en detalle los acontecimientos de la noche de la abducción. Durante el análisis del lugar, Diane y Bill notaron algo curioso. El perro que vivía en la propiedad mostraba un comportamiento inusual. Constantemente saltaba hacia la ventana rota, algo que, según Kate y Petra, no había hecho antes del incidente. Diane especuló que podría haber algún tipo de energía residual afectando al animal. Sin embargo, la falta de instrumentos avanzados en ese momento dificultó la obtención de pruebas concluyentes. Diane y Bill también revisaron los restos previamente documentados por la policía, como las quemaduras en un arbusto cercano a la ventana y los daños estructurales que sugerían exposición a altas temperaturas. No obstante, no encontraron evidencia adicional que confirmara definitivamente la presencia de una nave o tecnología desconocida. A pesar de ello, los investigadores creían que la combinación del relato de Amy, las marcas físicas y el comportamiento inusual del perro indicaban que algo extraordinario había sucedido. Mientras Diane y Bill profundizaban sus investigaciones, una nueva sorpresa sacudió el caso. Durante una visita planificada para entrevistar a Amy, Kate y Petra, los investigadores descubrieron que el trío había abandonado el lugar apresuradamente sin previo aviso. Al llegar al alojamiento donde se hospedaban, Diane y Bill solo encontraron pertenencias dejadas atrás y ninguna pista sobre su paradero. Los intentos de contacto telefónico resultaron en mensajes de buzón de voz sin respuesta. Días después, Kate finalmente contactó a Diane. Nervioso, afirmó que habían sido abordados por hombres de negro, figuras frecuentemente asociadas con casos ufológicos y teorías conspirativas. Según Kate, estas personas lo siguieron y confrontaron, exigiendo que modificaran sus versiones de los eventos. Relató que, tras la confrontación, temió por la seguridad de Amy, Petra y la suya propia. También declaró que decidieron abandonar la zona por miedo a represalias. La explicación de Kate añadió una nueva capa de misterio al caso. Mientras algunos especulaban que la desaparición del trío era un intento de evitar el escrutinio público, otros lo veían como una respuesta a posibles intimidaciones reales. Independientemente de la razón, su partida complicó aún más la investigación, dejando a Diane, Bill y la comunidad ufológica con pocas pistas concretas para seguir adelante. La desaparición de Amy, Kate y Petra dividió opiniones entre los investigadores y el público. Algunas personas comenzaron a cuestionar la legitimidad del caso, sugiriendo que el trío podría haber fabricado la historia para atraer atención o obtener beneficios económicos. Estas teorías cobraron fuerza cuando surgieron rumores de que intentaron vender su versión de los hechos a la prensa local, aunque esto nunca se confirmó. A pesar de las sospechas, muchos elementos del caso seguían desafiando explicaciones simples. Los cambios físicos en Amy, como el crecimiento acelerado del cabello y las cicatrices anómalas, permanecían como pruebas difíciles de descartar. Además, la implicación inicial de la policía y los testimonios consistentes de Petra sobre lo que vio reforzaban la credibilidad del relato, incluso frente a las controversias. Los ufólogos que siguieron el caso también defendieron la posibilidad de que el trío hubiera sido coaccionado para desaparecer. Diane y Bill, tras sus investigaciones en el lugar, concluyeron que había factores inexplicables en el incidente. Para ellos, la coherencia de los testimonios y la ausencia de motivaciones económicas evidentes sugerían que algo genuino había ocurrido. Sin embargo,
la falta de nuevas informaciones o acceso al trío mantuvo abiertas las dudas sobre la verdadera naturaleza del evento. La participación directa de la policía desde el inicio del caso otorgó una credibilidad inusual a una historia de abducción. Los oficiales que llegaron al lugar poco después de la desaparición de Amy documentaron condiciones atípicas en la escena, como las quemaduras en los arbustos y los daños estructurales en la ventana, respaldando aspectos del relato de Petra. Estas evidencias se incluyeron en los informes oficiales, convirtiendo el caso en uno de los más singularmente validados. Además, los exámenes médicos realizados a Amy tras su reaparición revelaron anomalías que reforzaban la idea de que había pasado por una experiencia extraordinaria. Las marcas triangulares en su cuerpo y el crecimiento inusual de su cabello y vello corporal eran pruebas físicas que intrigaban tanto a médicos como a ufólogos. Aunque estos hallazgos no podían explicarse mediante la ciencia convencional, tampoco fueron descartados como un fraude, dada la dificultad de replicar tales efectos en tan poco tiempo. Para muchos estudiosos del fenómeno ovni, el caso de Amy Rylance representaba uno de los relatos mejor documentados de abducción. La combinación de pruebas físicas, testimonios consistentes y la implicación oficial de la policía colocaban este relato en un nivel superior a los casos comunes. No obstante, la falta de explicaciones concretas y la desaparición del trío dejaban importantes lagunas, manteniendo vivo el misterio y desafiando los límites de lo que se considera posible. El paradero de Amy, Kate y Petra sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Se rumorea que el trío ha sido visto en lugares tan lejanos como el norte de Inglaterra, pero ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada. Diane Harrison y Bill Choke intentaron en numerosas ocasiones restablecer contacto, pero todos sus esfuerzos resultaron infructuosos. El silencio de los implicados y su repentina partida alimentaron teorías de que podrían estar escondiéndose para evitar represalias o para escapar de un trauma que nunca quisieron revivir. El caso continúa sin explicaciones definitivas. Para algunos, la hipótesis más plausible es que todo fue un fraude elaborado, quizá con la intención de ganar notoriedad o recursos financieros. Sin embargo, para otros, las pruebas físicas, los testimonios coherentes y la implicación de las autoridades oficiales apuntan a un evento genuino de abducción, colocando el caso entre los más fascinantes de la historia de la ufología. A pesar de las numerosas investigaciones y teorías, ninguna conclusión ha logrado explicar cómo Amy recorrió 755 kilómetros en solo 4 horas, ni cómo su cuerpo presentó signos de que semanas habían transcurrido para ella en un breve lapso terrestre. Este enigma, que mezcla ciencia, misterio y lo desconocido, sigue intrigando a investigadores, entusiastas y escépticos, manteniendo vivo el interés en el caso como uno de los mayores misterios modernos. ¿Gostou desse misterio? Inscreva-se, deixe o like e compartilhe com amigos interessados. Se quiser mais vídeos como esse, ative o sininho para receber as notificações.